Hoy les platicaré sobre uno de los más grandes e inesperados descubrimientos que hice el año pasado. Uno que no llenó la enorme ausencia de Stieg Larsson, pero que hasta la fecha me sigue entreteniendo. Este escritor escocés se ganó mi atención con tan solo la primera línea en la novela debut de tan icónico y peculiar personaje que protagoniza esta saga. Hola a todos, soy Cuautli Texpa y estás viendo Kningalate. Ian Rankin nació en el pueblo de Cardington, en Escocia, un 28 de abril de 1960. Allí vivió sus primeros años hasta que ingresó a la Universidad de Edimburgo. En varias entrevistas, la gran mayoría están en inglés por cierto, menciona que desde niño ya escribía pequeñas historias que provenían de su imaginación al estar en su habitación. Hubo varias incursiones en distintos géneros hasta encontrar el que lo volvió muy icónico en el Reino Unido. Ejemplo de ello son los cómics, la música pop de un grupo imaginario y de hecho su poesía sí ganó varios premios. En la universidad se dedicó al relato breve y uno de tantos se transformó en su primera novela. En 1986 se casó con Miranda Harvey, quien conoció cuando estudiaba y luego se mudó a Londres. En ese tiempo él seguía escribiendo, pero no estaba en sus planes retomar el personaje de John Rebus, hasta que alguien le preguntó qué había sido del inspector. Allí fue cuando decidió resucitarlo, dando como resultado una saga de 22 libros y varias compilaciones de relatos cortos ubicados en el mismo universo. En 1988 fue elegido miembro de la sociedad Hawthorne, después ganó el Chandler Fulbright Award 1991-1992, uno de los premios de ficción detectivesca más prestigiosos del mundo. En 2016 obtuvo el 10º premio RBA de novela policíaca. En la actualidad sigue viviendo en Edimburgo, está casado y tiene 2 hijos. Eso fue un poco sobre el autor. Habrá detalles de su vida que sí influyeron en el proceso de la creación de estos libros, pero poco a poco se los iré comentando. Ahora sí vamos con las 4 reseñas, pero antes unas cuantas aclaraciones. Primero, en este video procuraré no dar spoilers, pero si se sale alguno se los avisaré. Segundo punto, esta es mi opinión subjetiva. Podemos platicar en los comentarios, pero siempre con respeto y decencia, whatever that means. En esta saga, la novela que es una muy buena apertura es Nudos y Cruces. He de comentar que yo leo digitalmente esta saga porque es muy difícil conseguirlos en físico. Tiene 209 páginas. En la tienda de Kobo cuesta 140 pesos mexicanos. Mi calificación fue de 5 estrellas en Goodreads y en mi escala numérica fue un 10. Un poco de la trama. El secuestro y posterior asesinato de 2 muchachas ha conmocionado a Edimburgo. Ahora acaba de desaparecer una tercera chica en las mismas circunstancias y todo el mundo se teme lo peor. El inspector John Rebus es uno de los policías que pretende dar caza al asesino. Ni su vida personal ni sus vicios se interpondrán en su camino. En las novelas negras puedo decir que es un poco complicado hablar de lo que va a pasar porque todos pueden ser spoilers que sí te arruinan la trama. Yo no tenía personaje masculino favorito. Esto es porque siento que todas esas narrativas ya las conocíamos, de el héroe, el elegido, y la perspectiva femenina es una muy interesante con la que me siento muy identificado, pero que aún así falta mucho por desarrollar de manera seria, sobre todo en este tipo de novelas. Pero fue una muy grata sorpresa encontrarme con John Rebus, un hombre de la antigua escuela, literalmente antigua porque ya es mucho tiempo en el que fue escrito este primer relato. Estamos hablando del siglo pasado, de hace unas 5 décadas, lo cual sí ya es bastante. Todos los cambios en cómo se hacían las investigaciones de manera tecnológica, que no había computadoras, que había la radio. Se ve cuánto hemos evolucionado como sociedad y al mismo tiempo cómo seguimos teniendo problemas, sobre todo de inseguridad, tan terribles que inclusive ahora se han potencializado, se han hecho muchísimo más visibles. Y es que justamente eso era lo que quería hacer Ian Rankin. Este es de los pocos escritores que considero que sí permite mostrar su sentir, pero no su persona, y eso es algo bastante complicado, que se podría malinterpretar. En este primer libro se ve esa aura de ser nuevo en Edimburgo, al igual que el autor, porque lo escribió en su tiempo de estudiante en la universidad, pero te muestra las partes oscuras de la ciudad. No te va a mostrar la parte turística, te va a mostrar la parte de sus habitantes, la que ven diariamente. Sí es muy importante tener en cuenta que esta es una novela ya para gente
adulta. Toca temas muy fuertes que, a pesar de que es ficción, hay unos paralelismos con la realidad muy, pues sí, muy fuertes hasta cierto punto. Te muestran la vida de alguien adulto que es relativamente fracasado en su matrimonio, que no supo cómo manejar la familia, que es un workaholic en español, que es un adicto al trabajo. Y eso es algo que ya mostraba hacia dónde se iba perfilando la sociedad. Te muestra sobre la burocracia, y esa es una de las cosas que más agradezco, que hay muchas novelas policíacas que todo se resuelve muy rápido, todo es muy práctico, todo se da espontáneamente, casi de manera mágica. Y aquí no, te enseña desde la perspectiva de este inspector cómo pensar y cómo ir enganchando las coincidencias o básicamente las pistas que te va dejando los errores, a pesar de que este es un caso difícil a comparación de otros que es muy evidente. Ay, es que es muy difícil no dar spoilers. Este es un libro que maneja temas que en ese tiempo no estaban tan normalizados como ahora, y lo hace de una manera muy sutil. Lo hace de una manera respetuosa, pero dejando en claro el mensaje. Algo que me gusta ver, sobre todo en las sagas, no es solamente el crecimiento a futuro de los protagonistas, sino los flashbacks, y que estén bien utilizados, porque entonces te das cuenta de este sistema de valores y de creencias que ayudan muchísimo a saber por qué este personaje toma las decisiones. Y más John Rebus, que parece más un antihéroe que un policía, que hace lo que se le hinche su gana y que es muy sarcástico. Hay mucho humor negro en esta saga, lo agradezco porque es uno muy bien pensado, es uno que literalmente no se lo va a pensar dos veces y no hay corrección política. Pero el que haya humor negro no significa que sea una mala persona, y eso es algo que se agradece mucho, porque actualmente hay muchos clichés en los que si tienes humor negro eres mala persona, o como se podría decir en inglés, you are so not a bitch, pero en realidad no lo es tanto Rebus, y sí, se le va aligerando conforme van pasando los libros. Este primer libro estoy sorprendido porque sí se siente autoconclusivo. Si no te gusta el personaje, pero sí te gusta la historia, termínate este primer libro y lo vas a disfrutar muchísimo. Y creo que eso en realidad pasa con la gran mayoría, que inclusive aunque no lo conozcas, sí se podrían leer independientemente, aunque a partir, creo yo, que es del quinto o del sexto, sí ya hay una continuidad en los hechos, en los personajes y en las relaciones interpersonales que se dan entre personas de la misma comisaría o en la vida como romántica. Se siente que no lo pensó como saga. Porque hay autores que cuando dicen, quiero que esto sea una saga, dejan un final muy abierto y te dejan con una sensación de vacío a propósito. Y este no es el caso, porque no estaba pensado de esa manera. Y es algo de la vieja escuela, por decirlo, de los escritores, que no escribían para continuaciones, escribían historias autoconclusivas, que si tenían continuaciones eran porque de verdad se necesitaban, no porque lo tuvieran en mente desde un inicio. El segundo libro es el que rompe los esquemas del primero y empieza a verse ya lo que va a ser el estilo Rankin, que es la secuela no tiene nada que ver con el anterior libro, pero sigues teniendo el mismo personaje. Y es El Escondite. Tiene 271 páginas, cuesta 140 pesos mexicanos en la tienda de Kobo, y la calificación que le puse fue 4.5 estrellas en Goodreads, y en mi calificación numérica es un 9. Un poco de la trama es que en una casa ocupada aparece el cadáver de un drogadicto. A nadie parece importarle, aunque el lugar está ornamentado con parafernalia satánica. Una estrella de 5 puntas y 2 velas consumidas al lado de un cuerpo dispuesto como si hubiera sido crucificado. Solo el inspector John Rebus tiene claro que esa muerte no es accidental. En este segundo libro se ve que retoma un poco más adelante de donde dejó al John Rebus de la primera novela de Nudos y Cruces. Una de las más grandes lecciones que me ha dejado este libro es que siempre tienes que salir adelante, cueste lo que cueste. Aquí sí ya se empieza a sentir más todas esas referencias musicales. De hecho, me gustaría volver a releer los libros para hacer una playlist en Spotify. Son muy buenas canciones de rock y
Igual te muestra cómo es el ambiente de trabajo, muchas cosas que en lo personal me gusta leer porque es algo totalmente distinto a la vida que llevo aquí. No solamente en mi casa, sino como joven en estas nuevas generaciones donde todo ya está a partir de la tecnología. Es interesante recordar que en algunas cosas, pues sí, la vida era más sencilla a comparación de pues todo lo que está sucediendo en la actualidad, pero que siempre va a existir el crimen. Igual lo dice en una entrevista, es un podcast o un programa de radio, si no mal recuerdo. Ian Rankin escribe a partir de ciertos pedazos de la realidad. No se ha basado, excepto creo que en un libro, pero no estoy muy seguro, en un caso real, y se siente real y algo que inclusive el mismo autor ha observado y que es clave. El crimen siempre va a existir, pero la forma en la que se da ha ido evolucionando y actualmente cuando hay toda esta tecnología y medios para supuestamente atrapar a los criminales más rápido, resulta ser que no, que es muchísimo más complicado y ya se estaba perfilando desde ese tiempo. Lo genial de esta novela negra en específico es que es una crítica social en la ficción. No hay coincidencias y si las hay, fueron hechas por algo. Fue una protesta en su tiempo, algo que siento yo, sobre todo en México, o ya no se está haciendo. Las novelas negras empiezan a hacer ahora estos thrillers, mejor dicho, en los que están pensados de manera cinematográfica, ya no de una manera tan cruda que justamente te va curtiendo. Este segundo libro tiene un final muy agridulce, muy amargo, muy cercano a la realidad, que nunca te pones a pensar cómo afrontar ciertas situaciones y que para todo no va a haber una respuesta concreta, pero sí va a haber un final. Y eso es de lo que se trata muchas veces el ser adulto. Con el tercer libro tengo una situación de amor-odio. Es Uñas y Dientes, tiene 293 páginas, cuesta 108 pesos mexicanos. Mi calificación en Goodreads fue de 3.5 estrellas y mi calificación numérica de 7. La ciudad se ve sumida en el terror. Hay un psicópata suelto que mata y después ingiere una parte del cuerpo de su víctima. En calidad de experto en asesinos en serie, el inspector John Rebus se desplaza hacia el sur a aportar sus conocimientos al caso. Allí Rebus no está en su ambiente y topa con algunos prejuicios, y también con una atractiva psicóloga. Nadie es perfecto, y Ian Rankin tampoco lo es, y este es el libro que más he detestado, me choca. Rompe mucho con su estilo que ya estaba creando y que inclusive en el futuro lo retoma. Eso es una parte de spoiler, pero no es nada del otro mundo. John Rebus va a Londres, entonces ya no está en Edimburgo, es totalmente distinto. No te puedes saltar este libro porque hay un personaje que va a ser indispensable para los libros a posteriori, pero me choca, es muy predecible. La narrativa del villano es una cosa patética, me choca, no está bien ejecutado. Pero aún así me encariño con el personaje de John Rebus, lo sigo leyendo, lo sigo necesitando y pues le sigo... Ahora sí que no pude soltar ese libro. Sí me tardé más en leerlo, pero pasando creo yo que ahí es cuando se da un crecimiento exponencial a lo que es este personaje en todos los sentidos. Y bueno, por último, Jack al desnudo, que... una joya, me gusta muchísimo por los tintes políticos que ya se empieza a ver y que son muy parecidos a la realidad. Consta de 329 páginas, cuesta 140 pesos mexicanos en Kobo y la calificación que le puse fue 4.5 y 9. Durante una redada, la policía descubre a Gregor Jack, un popular político escocés en compañía de una prostituta. Es un pequeño escándalo que puede desprestigiar a Jack, y ese no será el único golpe que reciba. Elizabeth, su mujer, acaba de desaparecer. El inspector Rebus deberá descubrir qué hay detrás de todo ello. El ritmo de Ian Rankin es uno que puede desesperar algunas veces. Inicia muy rápido, se toma el tiempo para cocinar y los finales son ágiles pero sin ir corriendo. Se toma el tiempo,
de mostrar las consecuencias de los actos y a las conclusiones. Una de las cosas que me pasaba al leer Sherlock Holmes es que yo me tenía que tomar 5 minutos en releer una página por la cantidad de detalles. El pensamiento es muy rápido de ese detective. Aquí Rebus no es tan brillante, pero eso no le quita la capacidad de saber hacer las preguntas, saber a dónde ir, en qué momento llegar, los contactos. Te muestra algo bastante realista, pero sí se toma ciertas libertades creativas para llegar. A mí me fascina mucho que pueda crear tantos personajes tan diferentes, tan realistas, y que pueda toda esa trama engancharla. Y sobre todo con este libro ya se empieza a crear este tour que inclusive en la vida real existe, un tour del Edimburgo de John Rebus. Sí me costaba trabajo en muchas ocasiones saber qué onda, unas buenas clases de geografía sí necesité ya después, y aún así ha cambiado muchísimo el Edimburgo de esos tiempos de los 80s a el Edimburgo actual. ¿Para quién es este tipo de libros? No es para gente joven, surely not. Si eres investigador, si te cuesta trabajo socializar, este libro te va a ayudar mucho a saber cómo preguntar, a saber leer a la gente. Es algo raro, pero lo aprendes de manera indirecta. Es un personaje masculino que tiene valores, pero que tampoco le van a ver la cara, que tiene un problema de autoridad algunas veces y otras necesita una mujer a su lado porque si no, el hombre no puede dormir. Puede llegar a ser muy romántico o muy crudo, con un humor negro muy, muy crudo, pero que muestra precisamente a la realidad. Es una manera de sobrellevarlo. Muestra muy bien una faceta de la vida, y es que la gente va y viene y que no te puedes quedar enganchado ni en una zona de confort. Y si es así, es únicamente para recuperar la energía y volverlo a intentar y salir adelante. Y va a haber momentos en los que sientas que no estás llegando a ningún lado, pero siempre va a haber una solución. Solo tienes que despejar tu mente, y eso es algo que agradezco mucho, porque conforme van avanzando los libros, más se va mostrando que este inspector por algo fue tan icónico. Mostraba las cosas crudas de esos tiempos, la corrupción, las injusticias, la delincuencia. Pero eso no quería decir que fuera un libro deprimente, al contrario, sonó muy entretenido. Y que, sobre todo si te gustan las novelas negras y ya te cansaste del formato estándar, este hombre lo revoluciona por completo y hace propio ese estilo. Y sobre todo un personaje que literalmente, él lo ha dicho en entrevistas, parece ser que se escribe solo. Y esa es la magia de este tipo de personajes, que creces con ellos, que en las buenas, en las malas, en las peores y en las raras, te interesa su historia y sigues leyendo todas las novelas. Actualmente voy a la 9ª, que se llama Jardín de Sombras, si no mal recuerdo. Quiero terminar esta saga, no creo poderlo hacer este año. Me estoy tomando, la verdad, mi tiempo, porque sí son varios detalles, pero se está posicionando, obviamente después de Stieg Larsson, como una de esas sagas o novelas o personajes adultos que aportan mucho a tu vida individualmente. Espero que les haya gustado el video. En la caja de la descripción está mi perfil de Goodreads, el blog, Instagram y Twitter. Ya sé, me abrí un Twitter. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de estos videos dedicados a High on Ranking, que va a ser de la 5ª a la 8ª novela, si no mal recuerdo. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte si quieres, dejar un like, en los comentarios platicar sobre algunas dudas que tengas o de cualquier cosa. Si ya leíste el libro, cuáles fueron las partes que te gustaron, siempre avisando que va a haber spoilers, y activar la campana de las notificaciones para que te avisen cualquier actividad de este canal. Bueno, eso es todo, y recuerda que lo más importante en este mundo eres tú. Ámate y vuélvelo a intentar. Chao.